Vamos a ver cómo calcular la presión hidrostática de dos fluidos que están en reposo. Primero un repaso breve. Acá tenemos un solo fluido que se encuentra dentro de un recipiente, podría ser agua, y queremos calcular la presión en este punto rojo que vemos acá. La vamos a llamar presión 2. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, multiplicando la densidad del fluido, que es propio de cada fluido, la gravedad, que vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura o la profundidad h, que va a ser variable dependiendo de dónde ponga el punto. Fíjense que para este punto este es el valor de h. Si el punto estuviera por acá arriba, el valor de h sería distinto. Recordemos que la densidad se mide en kilos sobre metro cúbico, la gravedad ya dijimos, metros sobre segundo al cuadrado, y la altura o profundidad en metros. Usando todo este juego de unidades, la presión nos va a dar en pascales. No olvidemos que hay que sumar la presión atmosférica, que es 101.300 pascales. La tenemos que sumar porque el aire que está encima de este fluido, encima del fluido en azul, está ejerciendo presión sobre él y por lo tanto está ejerciendo presión sobre nuestro punto de interés. Este sistema de unidades es el sistema internacional. Eh, Rápidamente, el efecto de la profundidad. Acá vemos que a mayor profundidad la presión, si yo le hago huecos a este recipiente lleno de agua, si lo voy haciendo agujeros, veo que a mayor profundidad la presión es mayor, por lo tanto el fluido sale a mayor velocidad y más lejos del recipiente, ¿no? Recordemos que el H lo vamos a medir con respecto a la superficie libre, que es esta que está acá arriba, y a mayor H, mayor presión. ¿Qué pasa cuando tenemos dos fluidos? Bueno, vamos a calcular la presión otra vez en este punto rojo, que esta línea marca que todos estos puntos tienen la misma presión. Bien, porque tienen la misma cantidad de fluido por encima. Entonces no importa si el punto lo pongo ahí o lo pongo acá o acá, la presión me va a dar lo mismo. Bien, entonces si yo quiero calcular la presión en ese punto, voy a tener que sumar la presión que hace el fluido 1 más la presión que hace el fluido 2 más la presión atmosférica. La presión que ejerce el fluido 1, que está acá en marrón, va a ser densidad del fluido 1 por la gravedad por la altura 1. La presión que ejerce el fluido 2 va a ser lo mismo, densidad del fluido 2 por la gravedad por la altura 2. Acá podemos ver que la altura 2 es solamente esto. Bien, no hay que confundir con sumar desde acá hasta acá abajo, porque siempre importa lo que yo tengo por encima. Entonces, ¿qué es lo que recordamos? Lo mismo de hace unos momentos, el sistema de unidades. Y finalmente, si yo quiero calcular la presión en este punto, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar la presión 1 más la presión 2 más la presión atmosférica. Generalmente el problema o los errores es en tomar esta altura 2 de forma correcta. Va a variar según el ejercicio. Por ejemplo, si yo la quisiera calcular en el fondo, a la presión acá en este punto, la altura va a ser ahora una distinta a la profundidad del fluido 2. La vamos a llamar H3. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a sumar la presión atmosférica más la presión que ejerce el fluido 1 más la presión que ejerce el fluido 2 para calcular la presión ahí, en el fondo del recipiente. La presión 1 se calcula igual, densidad por gravedad por altura 1. La presión 2 también, densidad del fluido 2 por gravedad. Y ahora la altura va a ser esta altura, la vamos a llamar H3. Las unidades que vamos a seguir usando van a ser las mismas. Finalmente vamos a ver que la presión en el fondo, en este punto rojo, es la presión 1 más la presión 2 más la presión atmosférica. Bien, esto sería todo. Es bastante sencillo cómo calcular las presiones. Simplemente hay que sumar las capas de fluido que tengo por encima de mi punto y tener en cuenta que las profundidades van a ir cambiando dependiendo de donde yo ponga el punto. Bien, no se olviden, por ejemplo, si el punto está acá, la profundidad que voy a usar es esta. Si el punto estuviera por acá arriba, solo voy a usar el fluido 1 y la cantidad de líquido que tenga por encima del fluido 1. Bien,
Así que bueno, eso sería todo con respecto a calcular presiones de dos fluidos en